ayudar a santificar nuestras vidas. Es un salmo, adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Y esa es la parte importante que tiene la preparación en la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir siguiendo lo que es el panorama de la vida de Jesucristo. Hoy vamos a entrar en este episodio donde él tiene la entrevista con Nicodemo. Y vamos a aprender seguro mucho de este episodio. Así que oremos a Dios, pidamos que Él nos dé la bendición. Señor, nuestros rostros delante de ti se inclinan, porque reconocemos que estamos delante de tu presencia. Tú, Señor, estás donde tu pueblo se reúne, donde tu pueblo se convoca para buscar de ti y honrarte. Nos hemos venido a presentarnos nosotros mismos en sacrificio vivo delante de ti, es nuestro culto racional. El estar aquí en tu casa, no solamente observando este día de reposo, dedicándolo a ti, sino celebrando también tu resurrección, celebrando, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas, y sabemos que eres un Dios digno de alabanza, digno de adoración. Y estamos aquí para eso, Señor, para manifestar tu gloria a través de todo lo que se vaya a hacer en esta tu casa. Gracias por lo que ya están aquí, Señor, temprano, a la hora de comenzar para estudiar tu palabra. Reconocemos primeramente, Señor, nuestros límites humanos al tratar de darle una correcta interpretación a tu palabra, y es por eso que dependemos de tu Espíritu Santo, que sea nuestro guía, nuestra ayuda, de la misma manera que inspiraste tu palabra, Señor, así nos deja un entendimiento para poder, Señor, interpretarla, para poder, Señor, aprender y aplicarla a nuestras vidas. Ten misericordia de cada uno de nosotros que está aquí presente, que se exponen a tu revelación, Señor. Y por tu gracia, Señor, llámanos a arrepentimiento, llámanos, Señor, a santidad de vida. A ti encomendamos esta clase pidiendo la misma bendición para todas las clases que se están teniendo, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, para la congregación americana que en este momento tienen su culto. Padre, desde temprano oramos para que hoy congregues tu pueblo en el culto de adoración. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar primeramente un versículo, 2 de Corintios 5:17, lo hemos escogido. 2 de Corintios 5:17, lo hemos escogido como texto para meditar en esta tarde. 2 de Corintios 5:17. Que ya lo tienen todos. Se lo leemos unísono. ¿Qué? Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El propósito de la clase de hoy, hermano, es poder entender uno de los pasajes más profundos, más hermosos de las Escrituras en el Nuevo Testamento, donde precisamente se encuentra Juan 3:16, que dice ser el corazón de la Biblia. Y es este diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Vamos a ir abriendo la Biblia, Juan capítulo 2, comenzando en el versículo 23. Entonces vamos a procurar un objetivo. Okay. No conocemos, dice la Biblia, por sus frutos lo conoceréis. No conocemos, nadie puede decir por otra persona si ha experimentado un nuevo nacimiento, sí o no. Eso es algo tan particular, que eso es una convicción que cada cual tiene. Pero bueno, como objetivo, si hoy usted no ha nacido de nuevo, que sea ese día en que Dios tenga para usted, para que nazca de nuevo en Cristo. Y para los que hemos nacido de nuevo, que la clase sirva, que podamos poderle explicar
este nuevo nacimiento a otras personas y lo importante que es. Porque vamos a ver versículos aquí ahora en Juan 3 donde dice claramente el Señor que el que no nace de nuevo no verá el reino de los cielos. O sea, es muy importante para nosotros poder aprender a explicar lo que implica este nuevo nacimiento. A manera de introducción, vamos a leer estos versículos del 23, que son cortos, del 23 hasta el 25, que es el panorama que llevó a Nicodemo, lo intrigó y lo hizo que buscar a Jesús. Que esto era lo que estaba ocurriendo en aquella época. Hermana Yolanda, ¿quiere leer los versículos 23 a 25? Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús hizo muchos milagros celebrando aquella Pascua. Dice ahí claramente que muchos creyeron en él al ver las señales que Jesús hacía. Jesús sabía que eran atraídos por las maravillas que hacía. Se estaba hablando con personas sensacionalistas. Hay mucha gente así. Hay gente sensacionalista que tiene que experimentar, tiene que estar viendo para poder creer. Hermano, la fe mientras más sencilla, mientras menos usted necesite ver para creer, más bienaventurados somos, dice la palabra de Dios. No tenemos que ser sensacionalistas. No tenemos que estar sintiendo para yo saber de seguro. Por ejemplo, que Cristo está aquí entre nosotros. ¿Por qué Cristo está aquí entre nosotros? No por las sensaciones, sino porque su palabra Él lo promete. Él promete estar aquí en medio de nosotros. Pero bueno, hay gente sensacionalista. Dice ahí claramente, muchos creían por las señales que Cristo estaba haciendo. Y Cristo conocía el corazón de estas personas. La pregunta es, ¿le habrían seguido por el camino del servicio y la autonegación, por el camino de la cruz? ¿O lo siguieron precisamente por los beneficios que recibían de Jesús? Precisamente a veces por eso que en este mundo vamos a tener aflicción. Nosotros los cristianos no estamos exentos de problemas. Usted se imagina qué maravilloso fuera que en el momento que usted se hace cristiano, automáticamente ya en su vida no va a tener absolutamente pero ningún tipo de problema. ¿Cómo estarían las iglesias? Así como estuvieron cuando el 9/11, ¿verdad? Así estuvieran las iglesias. Pero ¿sabe qué? Esos no son los seguidores que Cristo quiere. Dios quiere seguidores incondicionales, donde se autonieguen ellos mismos a tomar la cruz día a día, donde a pesar de lo que estén pasando en su vida, su fe no mengua, porque son precisamente discípulos incondicionales. Pero vemos aquí el panorama donde habían personas sensacionalistas que seguían a Jesús por las señales que Él hacía. La semana pasada estuvimos hablando en el milagro de las bodas de Caná acerca de los milagros de Jesús. El Nuevo Testamento usa 3 palabras diferentes para referirse a los milagros de Jesús. 3 palabras completamente diferentes. Una de ellas es teras, ¿okay? En griego, teras. Teras significa algo maravilloso, o sea, algo inexplicable, algo que deja a la persona con la boca abierta. Y el Nuevo Testamento usa solamente esta palabra al referirse a los milagros que traten con Dios o los milagros que hizo Jesús. Y la segunda palabra que usa el Nuevo Testamento para referirse a milagro, cuando yo le digo palabras en el griego, hermano, en español nosotros tenemos la Biblia y vemos señales, milagros, eso es todo lo que tenemos. Pero cuando usted pone la Biblia en griego, usted va a ver que para diferentes versículos, para referirse a milagro, uno va a encontrar teras, otro va a encontrar la segunda, dinamis. Son 3 de ellas, ¿okay? Y cada una va a mostrar, indicar algo diferente. Esa es la riqueza del griego. La riqueza del griego es que es un idioma
amplio, lo abarca todo. Y yo creo que sería bien difícil estudiar el griego porque es tan profundo, un idioma tan profundo. Dinamis significa poder. De hecho, de ahí se deriva la palabra dinamita. Se refiere a cualquier clase de poder extraordinario. O sea, tiene el sentido de un poder efectivo que produce resultados y puede reconocer cualquier persona. Así que vemos teras dinamis, y también la tercera, que es la favorita de Juan y la que más usa él en su evangelio, es semeión. Si yo lo digo así como lo leo en español, yo no sé griego para pronunciarlo correctamente, pero si lo fuéramos a escribir en español es semeión. Semeión. S-E-M-E-I-O-N. Semeión. ¿Okay? Y significa señal. Precisamente de esta raíz deriva la palabra semáforo. ¿Okay? Para dar señal. Algo maravilloso. O sea, teras, algo maravilloso, o sea, algo inexplicable. Dinamis es un poder extraordinario. Y semeión es una señal. ¿Okay? Y era la favorita de Juan, que para él un milagro no era simplemente un hecho sorprendente. Para Juan un milagro no era solamente un teras, un dinamis, era un semeión. ¿Okay? Resultado del poder extraordinario. O sea, él era una señal. Quiere decir que ese milagro le llamaban semeión o señal porque decía algo de la persona que realizó el milagro. ¿Entienden? Revelaba algo de su carácter, descubría algo de su naturaleza. Por eso es que todos los milagros realizados por Jesús eran señales que Dios se preocupaba por los dolores y las necesidades de la humanidad. Eso es lo que significaba. ¿Okay? Cuando un milagro era un semeión, una señal, estaba señalando de que Dios sí se preocupa por la necesidad del ser humano. Y a la vez mostrando el carácter, la naturaleza de la persona que lo realizaba. Quiere decir que en cualquier milagro hay tres cosas. Está la maravilla, que deja a las personas sorprendidas y atemorizadas. Nosotros nos hemos quedado sorprendidos y maravillados por milagros que el Señor ha hecho entre nosotros, con personas por las cuales hemos estado orando, personas con cáncer, como esos quistes y tumores han desaparecido. Tenemos ejemplos entre nosotros y es una maravilla. Número dos, en el milagro también está el poder efectivo que puede remediar cualquier situación. Y esa es mi fe, hermano. Como cristiano, como bautista, no tengo que ser sensacionalista, pero creo en los milagros de Dios. Y que en Dios hay todo poder, como si quieres resucitar un muerto, poder hay en Dios. Y esa es mi fe, porque Él es el Dios todopoderoso. Y también en cada milagro está la señal que nos habla del amor que Dios nos tiene. ¿Okay? Dice, entonces son tres cosas implícitas en un milagro. Toda esta introducción es porque las señales y los milagros que estaba haciendo Jesús y la gente sensacionalista lo estaba siguiendo, inquietó a Nicodemo. Vamos a hablar un poquito acerca de quién es Nicodemo, vamos a ver por qué él es inquietado a ir a Jesús, porque una razón tuvo él para irlo a ver de noche. Y estaba inquieto en saber quién es este hombre que hace cosas maravillosas, que tiene ese poder, ¿okay? Nos está dando señal de que él es alguien extraordinario, que no es cualquier persona. Así que vamos a ver los versículos 3, capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Anita, ¿quieres leerlo? Del 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús:
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Okay. Antes de continuar, hermano Pascual, ¿me quiere bajar el aire, subir el aire un poquito? Quizás ponerlo en 70. Okay. Si yo estoy congelado con un traje, me imagino que está frío. Pues no me lo baje mucho, que después entonces nos ahogamos de calor. Porque se dieron cuenta el versículo donde está mencionando lo que llevó a Nicodemo a ver a Jesús. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el versículo? Pues miren ahí de nuevo. ¿Cuál fue el versículo que él está mostrando el propósito por lo cual él vino? ¿Cuál es? El 2. Señales que tú, sí, las señales que tú hiciste. Dice, nadie puede hacer estas señales. Semillón, hay una señal de que nadie puede hacer lo que tú haces. O sea, hay algo en ti, ¿okay? Si no está Dios con él. Y eso fue lo que intrigó a Nicodemo y lo hizo que se acercara a él. Así que ya sabemos las circunstancias que llevaron a este hombre a inquietarse por Jesús. Vamos a hablar un poquito de Nicodemo. Nicodemo era primeramente un hombre rico. Rico. Él se cree que pertenecía a una de las familias más distinguidas de la época. ¿Por qué decimos eso? Porque la mezcla de mirra y aloes con que preparó el cuerpo del Señor para la sepultura pesaba unas 100 libras. Y esto solamente lo podía costear un rico. Por eso se entiende entre él y Jesús de Arimatea, que fueron los que se encargaron de sepultar a Jesús, de que él venía de una familia de mucho dinero. También Nicodemo era fariseo. O sea, ellos se consideraban las mejores personas del país. Formaban lo que ellos le llamaban jaburá, ¿okay? Que significa una hermandad. Nunca podía pasarse de 6.000 personas, la hermandad de los fariseos. Nunca podía pasarse de 6.000 personas. Ellos se comprometían delante de 3 testigos a consagrar sus vidas al cumplimiento de todos los detalles de la ley tradicional. Estamos hablando un poquito acerca de este hombre para que nos demos cuenta después por qué Jesús le responde y le dice, tienes que nacer de nuevo, por qué se lo dice, y también lo impresionante que es estudiar una persona con las características de él. Vamos a decir una persona que si vamos a ver el ámbito financiero no necesita nada. Si vamos a ver el ámbito religioso, pues se creían los mejores. Al parecer no había necesidad en este hombre, sin embargo vemos que todavía, a pesar de sus condiciones, él va a Jesús. Para que nos demos cuenta que todo hombre necesita ir a Cristo. ¿Okay? Porque no importa cuán acomodado esté en la tierra, no importa cuán religioso sea, tiene necesidad de Jesucristo. Entonces por eso les voy a hablar de esto. Lo que era un fariseo, ya sabemos ya que él se creía una de las personas, de las mejores personas del país. La ley, su religión se concentraba en lo que es guardar la ley, la tradición. ¿Okay? Ellos creían que la ley de Moisés era la perfecta palabra de Dios. Por tanto, era completa. O sea que en la ley de Dios estaba todo lo que el hombre necesitaba para vivir una vida buena. Ellos entendían de que tenía que haber una regla que gobernara cualquier incidente posible de cualquier momento o persona posible. O sea, no los quiero perder. Número uno, si ellos se concentraban en que debían de guardar la ley y que en el cumplimiento de la ley el hombre hallaba todo su complemento y entonces entendían que en la ley tenía que haber algo para cualquier momento, cualquier persona que tuviera una necesidad. ¿Okay? Y por eso es que ellos se dedicaron, que están tan perdidos, vamos a esperar, vamos a volver de nuevo a la mente, tratar de concentrar la mente. ¿Okay? Ellos creían que la ley era toda la palabra perfecta de Dios. No necesitaban otra cosa fuera de la ley. Ahí estaba todo lo que Dios quería para el hombre.
¿Entienden eso? Por eso su esmero de dedicarse a la ley. Entonces, en la ley, ellos decían, no, si esto es la palabra completa de Dios, en esta ley tiene que haber algo que gobierne cualquier aspecto de nuestra vida. ¿Entienden la idea? Cualquier aspecto tiene que estar gobernado por esta ley. Y por eso es que ellos le añadían tradiciones a la ley. Ellos se dedicaban a extraer de cada principio de la ley un sinnúmero de reglas y normas para gobernar cualquier situación de la vida. Le voy a poner un ejemplo. La ley del sábado. Una ley. ¿Okay? Que está en Éxodo 20, del 8 al 11. En los 10 mandamientos que dice que hay que guardar el día de reposo. Eso es un mandamiento de Dios. ¿Okay? Qué bueno que usted está aquí hoy en la iglesia guardando ese mandamiento. Cuando uno no viene a la iglesia, no solamente se pierde la bendición de la adoración a Dios, pero está en un incumplimiento y desobediencia de este mandamiento. ¿Okay? Era un mandamiento guardar la ley del día de reposo. Los judíos dedicaron por muchas horas y generaciones a definir lo que era un trabajo y hacer lista de lo que sí o no se podía hacer. ¿Entienden la idea del fariseo? Había una ley: no trabajarás el día de reposo. Entonces ahora ellos cogían esa ley y decían, ok, vamos a definir ahora qué es un trabajo y qué no es un trabajo. Porque como es la ley perfecta de Dios y hay que cumplir la cabalidad para estar bien seguros. ¿Okay? Por eso que ellos hacían esa exageración. La Misna, ¿okay?, es la codificación de la ley tradicional. La sección acerca del sábado ocupa 24 capítulos en la Misna. ¿Okay? La Misna, que es lo que codifica la ley. ¿Okay? Solamente el sábado tiene 24 capítulos. El Talmud, que es el comentario de la Misna, la sección dedicada a las leyes del sábado, ocupa 64 columnas. Y si usted quiere todavía exagerar mucho más, un rabino pasó 2 años y medio estudiando uno de los 24 capítulos de la Misna sobre el sábado. Uno solo. Se pasó 2 años y medio estudiando. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Y cada vez que decimos todo esto, pensemos en Nicodemo, porque él era parte de este grupo de los fariseos. Por ejemplo, algunos trabajos considerados impropios: atar o desatar un nudo. No se podía. Usted atar o desatar un nudo. Solo permitían desatar lo que usted podía desatar con una mano. Así eran ellos. Así que no podían las mujeres amarrar las sandalias o las fajas, esas fajas que llevaban tanto, no podían atarlas ese día. Si usted lo podía hacer con una mano, sí, pero si tenía que usar las dos, ya era un trabajo, ya no podía hacerlo. Una persona entonces no podía sacar agua del pozo porque era prohibido atar el cubo. Porque así la ley era atar el nudo, entonces no se podía sacar agua porque era prohibido atar el cubo. Ahora, si usaba un cinto, sí era legal. Si usaba un cinto, no una soga, un cinto para atar el cubo y bajarlo, sí era permitido. Pero si no, no. ¿Okay? Por ejemplo, viajar el sábado estaba limitado a 2000 codos. Para nosotros es más o menos 1 kilómetro, poco menos de 1 kilómetro. Esa ley está en Éxodo 16:29 para referencia. O sea que solamente podían recorrer o caminar o viajar menos de 1 kilómetro, un poquito menos de 1 kilómetro. Ahora, si usted ataba una cuerda, ¿okay?, desde su casa y la extendía por una cuadra, ¿okay?, el kilómetro comenzaba a contar desde ahí para allá. La idea es poder caminar un poquito más y estar dentro de la ley. Estoy hablando, hermano, de cosas increíbles que hacían los fariseos.
Por ejemplo, Jeremías 17:21 habla de que no se podía llevar una carga. Entonces ellos tenían que definir qué era una carga. Permitían lo equivalente al peso de un higo seco. En otras palabras, imagínense, solamente les he mostrado 3 detalles de todo lo que implica todo esto. ¿Se entienden por qué un rabino se pasó 2 años y medio estudiando un solo capítulo de la misma? Entonces se imagina la dedicación de estos fariseos y por qué ellos se comportaban de la manera que se comportaban. Para ellos esto era cuestión de vida o muerte, porque era la manera de seguir su religión, era la manera de servir al Señor. Hermano, la gente hace cosas absurdas por la religión. Hay religiones que exigen cosas dramáticas. Eso es fanatismo, ¿no? Tenemos el ejemplo del esposo de nuestra hermana, que nos contó su testimonio, como él viene del ocultismo, y las cosas que esta religión le piden que hagan, y están dispuestos a hacerlas. El cristianismo es una religión basada en la fe y en la gracia de Dios, donde ya Cristo hizo el sacrificio por nosotros. Nosotros sí nos tenemos que presentar en sacrificio vivo, nosotros delante del Señor en culto a Él, pero ya Él lo hizo todo. ¿Y cuánto trabajo le cuesta a la gente seguir su religión? ¿Cuánto trabajo le cuesta a la gente sentarse 1 hora en un culto a escuchar un mensaje? Y miren lo que la gente estaba dispuesta a hacer por sus religiones, por lo que ellos conciben que es verdad. Esa era su verdad. Y ellos estaban dispuestos a hacer eso. Y esta era la condición espiritual de Nicodemo. Pero no solamente Nicodemo era rico, Nicodemo era fariseo, Nicodemo era uno de los gobernantes de los judíos. ¿Okay? O sea, eso todavía le añade un poquito más a su persona. Él era miembro del Sanedrín, que era el tribunal supremo de los judíos, formado por 70 miembros. Así que no solamente pertenecía a los 6,000 que tenían el privilegio de ser fariseos, él pertenecía a los 70 que eran los que gobernaban los judíos. Este grupo de gobernantes tenían poderes limitados por los romanos, mas sin embargo seguían siendo considerables. En particular, ellos se dedicaban a tener jurisdicción religiosa en los judíos de todo el mundo. Uno de sus deberes era especialmente determinar los falsos profetas. Ese era uno de los deberes de él, como su jurisdicción religiosa que ejercían entre los judíos. Entonces ven, por eso que ustedes ven ahora y entienden en las escrituras, porque ellos seguían a Jesús, y donde quiera que estaba, ahí estaban ellos, y trataban de debatir a Jesús y de preguntarle, porque aparte de guardar la ley, de ser bien meticulosos con la tradición, parte de su obligación era velar por falsos profetas, velar por falsos. Entonces, por eso seguían a Cristo. Inmediatamente que uno se levantaba, como se levantó Juan el Bautista, y ahora se levanta Jesús, lo tienen que seguir para ver qué es lo que está pasando. ¿Entienden? Porque ellos se guardaban mucho de lo que es su religión. ¿Okay? Entonces, todo esto hace que resulte sorprendente que Nicodemo quisiera hablar con Jesús. Dice el versículo 2, dice que este vino a Jesús de noche. ¿Okay? Que pudo haber sido por 2 razones. Una de ellas, o las dos, por precaución. ¿Okay? No podemos reclamarle o condenarle por esto. Que él no quería ser visto. Él era fariseo, él era uno de los gobernantes entre los fariseos. Quizás no quería que nadie lo viera, y por precaución fue de noche. ¿Okay? No podemos condenarle por esto, porque por lo menos fue. Eso es lo más importante. ¿Okay? Es preferible ir a Cristo, aunque sea de noche, que nunca ir de noche. Por lo menos fue y encontró lo que él estaba buscando. Número 2, también, porque ellos mismos como rabinos decían que la mejor hora para estudiar la ley era de noche, para evitar distracciones. Jesús durante el día estaba siempre rodeado de gente. Era imposible, tú sabes, llamar su atención, ocuparle un tiempo específico al maestro. Entonces él dice, bueno, mejor voy de noche
para hacerle las preguntas que quiero hacerle. Ok, en el diálogo vamos a ver ahora, vamos a entrar en el diálogo, pero hasta aquí vemos que a pesar de que Nicodemo era un hombre honorable, tenía un gran vacío en su vida. Y así hay mucha gente por ahí, hay mucha gente bien honorable, bien estudiadas, sin embargo, dentro de sus vidas hay un vacío y te lo dejan saber que están vacíos. ¿Okay? Dice versículo 2, donde Nicodemo le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ya él había venido observando lo que estaba haciendo y había dicho: no, este tiene que ser de Dios, porque las cosas que hace tienen que ser de Dios. ¿Okay? Dice: porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y antes de él continuar, Jesús toma la batuta de la conversación y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Okay? Nicodemo le expresa su impresión por las señales. Jesús le contesta que lo que importa no son las señales, sino un cambio radical de vida descrito como un nuevo nacimiento. Cristo le dice: las señales que yo he hecho, que han sido los milagros que yo he venido realizando por todo mi camino, son los que te han traído a mí. Te digo a ti, sensacionalista, eso no es lo que vale. Lo que vale es que nazcas de nuevo. Por eso fue que Cristo hizo así inmediatamente. Dijo: no, Cristo no iba a perder su tiempo en hablarle a él de la ley y de la tradición, a un fariseo que conocía todas esas cosas. Él fue al punto de su necesidad y le expresó su necesidad. ¿Okay? De nada vale que tú seas una persona manca y que Cristo te restaure tu mano si espiritualmente tú estás muerto. Es lo que le quiso decir el Señor. ¿Okay? Resuelve el problema de tu alma primero y luego tú vas a ver que las señales y los milagros que yo hago van inmediatamente a caer en segunda prioridad. ¿Okay? Lo que tú necesitas es un nuevo nacimiento. La razón que Nicodemo no entiende es que Jesús usa una palabra en griego que es anoten, A-N-O-T-H-E-N. ¿Okay? Dicen que los predicadores siempre están mencionando el griego para impresionar a la gente. Les digo una cosa: yo no estoy mencionando esto para impresionar a nadie, porque yo de griego no sé ni una palabra. ¿Okay? Simplemente es que es muy importante la palabra que se usa, porque vamos a ver ahora como el nuevo nacimiento era también una idea de los judíos. Pero al Jesús usar una palabra diferente a la que Nicodemo nunca había escuchado, fue lo que le despertó a él el interés. Y fue lo que al maestro, ese erudito de la ley, no sabía que por qué Jesús estaba hablando así. ¿Okay? Si él le dice de nacer de nuevo, eso es una idea común entre los judíos. ¿Okay? Es más, porque anoté, que en español se traduce de nuevo, en el griego tiene tres sentidos. ¿Okay? El primer sentido es desde el principio. ¿Okay? El segundo es por segunda vez. Y el tercero es de arriba. O sea, tres significados tiene esa palabra que Jesús usó, anoten, para en el español de nosotros referirse a de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer anoten. Como significa tres cosas, Nicodemo no entendió. Entonces le dijo: explícame, porque no entiendo. Quiere decir desde el principio, en el sentido de por segunda vez y de arriba. ¿Cuál fue el sentido que Nicodemo entendió? A ver, le voy a repetir los tres. Anoten quiere decir de nuevo, de arriba, por segunda vez, desde el principio. ¿Cuál fue lo que conoce la historia, la que Nicodemo interpretó? El principio. Por segunda vez. Porque, ¿por qué, hermana? Porque creyó que tenía que nacer de O nuevo. meterse en el vientre de la madre y nacer. Ve cómo él estaba confundido. Cristo usa una palabra que tiene tres significados. Y como usa tres significados, él le da una interpretación
Pero Cristo le va a explicar que no es solamente esa interpretación, tiene otras interpretaciones. ¿Entienden la idea? ¿Alguna pregunta que han perdido? De arriba por segunda vez. Desde el principio, de arriba y por segunda vez. Es lo que significa, los tres significados de anoten, que es la palabra que Cristo usa para de nuevo. Nicodemo entendió literalmente la segunda, que era, había que volver al vientre de la madre y nacer. ¿Okay? ¿Qué es en realidad nacer de nuevo? Es experimentar un cambio tan radical que es como un nuevo nacimiento. Algo que le sucede al alma. O sea, es un proceso que resulta de la gracia y el poder de Dios y no de esfuerzos humanos. Y esto es muy importante que usted lo tenga como convicción para nacer de nuevo. El hombre no puede nacer de nuevo por sí mismo, por esfuerzos humanos. Es un acto del poder y la gracia de Dios. ¿Entiende eso? Muy importante que usted tenga esto en su mente. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Porque ya dijimos, es algo que le sucede al alma, es un cambio radical, una experiencia nueva en la vida del hombre. Yo lo he explicado este nuevo nacimiento otras veces. Me gustaría saber si las personas que han escuchado esta explicación pueden decir, yo puedo explicarlo. ¿Quién lo puede explicar? Nacer de nuevo. No, vale la pena repetirlo, porque acuérdense cuál fue uno de los propósitos de la clase, objetivo. Aprender para que usted se lo pueda contar a otros, ¿verdad? Ajá, Marielena. Con palabras, experiencia en mi vida como cristiana, yo reconozco que cuando tú te entregas al Señor, eres una nueva criatura, nace de nuevo. ¿Por qué? Porque las cosas viejas que tú hacías antiguamente, las cosas malas y feas que para ti resultaban maravillosas y que creías que era lo mejor para tu vida, hoy en día cuando conoces a Cristo y conoces el poder del Señor, el amor del Señor, Él te purifica en el sentido tal de que esas cosas que tú veías antes como lindas y buenas y que parecían lo mejor para ti, te resultan hoy en día tan diferentes y las ves desde otro punto de vista diferente, porque es la realidad. Entonces es un cambio radical. Un cambio radical, cosas que uno hacía antes, que veía antes, que disfrutaba antes, que le parecían cosas bellas, hermosas, y que era lo mejor, y tú decías, esta es la vida, porque eso lo experimentaba yo, decía, esta es la vida, esto es la maravilla. Pero cuando ese momento pasaba, volvía a la tristeza y volvía a sentirme, tú sabes. Pero ahora el Señor me ha hecho de nuevo, me ha transformado mi vida de pies a cabeza, que ya yo no siento. Hay gente que me dice, ay, pero ¿cómo tú puedes ser así? Digo, porque el Señor me ha transformado realmente. Yo no necesito de esas cosas para ser feliz y sentir gozo y paz. No lo necesito. Sí. Eso es lo que yo entiendo. Es un cambio radical. ¿Qué es el hombre en 1 de Tesalonicenses 5:23? Necesito que usted aprenda a poder enseñar qué es lo que realmente es nacer de nuevo. No es por segunda vez, que fue lo que Nicodemo entendió. No es por segunda vez. Sí es de arriba, porque es Dios, es por la gracia y el poder de Dios. ¿Okay? Y es un principio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ya nos voy a ayudar un poquito a poder explicar qué es el nacer de nuevo. ¿Quién lo quiere leer? 5:23. 5:23. ¿Quién lo quiere leer? Manuel. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Este versículo está diciendo que yo soy. Que yo soy como persona. Que yo soy. Espíritu, alma y cuerpo. Yo tengo tres partes. Tres partes componen mi personalidad. ¿Okay? Yo no soy este riñón andante. ¿Okay? Yo soy más que un riñón, más que un hígado, más que un corazón, más que un cerebro, más que estos pies y estas manos. Más que inclusive un alma. Hay personas que pueden llegar a entender el alma. ¿Okay? Yo soy espíritu, alma y cuerpo. Al menos
Así es cuando una persona está completa. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma, Anita? El intelecto de una persona, lo que es con relación a otras personas, el intelecto, la inteligencia, todo lo que es una Y persona. tres partes en el alma. Ya mencionaste uno, el El intelecto. intelecto. Los sentimientos. El sentimiento, las emociones. ¿Y el amor? No, eso está dentro de los sentimientos. ¿Cuál es el otro aspecto? La voluntad. ¿Ok? Entonces, el alma, primero el hombre es espíritu, alma, cuerpo. Ahora tomamos, el cuerpo no necesito hacer una clase de anatomía, ¿verdad? El cuerpo lo podemos dejar tranquilito, el cuerpo sabemos lo que es. El alma, tres partes: intelecto, emoción, voluntad. ¿Okay? Esas son cosas abstractas, eso no son cosas que tienen componentes materiales, pero son realidad. ¿Okay? Como mencionó la hermana, el amor. ¿Okay? Porque vamos a encontrar aquí una pareja. ¿Usted ama a su esposa? Echemos un poquito aquí de ese amor para... Se puede, pero es real el amor, ¿verdad? Real, es un sentimiento real, no lo podemos negar, pero no es materia, es un componente. Esa ya es la parte que nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. ¿Okay? Que son las cosas abstractas, pero dice la Biblia que no solamente el alma, lo cual, como dice Anita, Dios tiene un propósito para el alma, que es podernos relacionar unos con otros, compartiendo el intelecto, las emociones, las decisiones que hacemos, y así vamos llevando a cabo relaciones entre nosotros los seres humanos. Cuerpo, alma, espíritu, es esa parte que nos da Dios para poder mantener una relación con mi Creador. Y eso hace que la persona sea una persona completa. Esa parte espíritu fue la que murió. La palabra muerte significa separación. Se separó de Dios, murió de Dios por el pecado. El pecado, violar la ley de Dios, el saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso fue lo que a mí me separó de Dios como criatura. Eso fue inmediatamente lo que hizo separación entre Adán y Eva y Dios cuando ellos cayeron en pecado. Quiere decir que desde ese momento que hubo la caída, el hombre es pecador. El hombre está separado de Dios espiritualmente. ¿Okay? ¿Por qué razón? Por causa de la santidad de Dios. La santidad de Dios no le permite a Dios ningún tipo de relación ni contacto con la criatura pecadora. ¿Okay? ¿Me están siguiendo hasta ahí? Por eso que usted ve, ¿qué características tiene una persona muerta espiritualmente? Y usted me va a decir si es cierto o no que sí los hay así. No quieren saber de Dios. No quieren que le mencionen a Dios. No toman la Biblia para nada, ni para leerla, ni para nada. No oran. No sienten ningún deseo de venir a la iglesia. Y si vienen a la iglesia, tú los ves que están, que vayan, no resisten el momento que sacarla para paraíso. Señales de muerte espiritual. Su vida es una completa Porque no quiere nada, no quiere relación con Dios. Está muerto, está separado. ¿Okay? Precisamente para poder darle vida al hombre, vida espiritual, porque el hombre siguió siendo un cuerpo con un alma, teniendo emociones, voluntad, intelecto, todo distorsionado por el pecado, porque el pecado se ha encargado que mis sentimientos no sean genuinos y como deben de ser, que mi voluntad muchas veces hago lo equivocado, que en mi mente muchas veces pasan cosas que no deben de pasar. ¿Por qué? Porque el pecado no solamente nos separó de Dios, sino toda el alma la afectó, y el hombre vino así. Alguien que estaba caminando derecho vino a ser así. Pero bueno, sigue siendo una persona o con alma, pero muerta espiritualmente. En esa condición estaba Nicodemo. Hay mucha gente religiosa
que sí tienen una religión, siguen religión, pero están muertas espiritualmente, no quieren saber nada de Dios. No tienen una relación restaurada con Dios. ¿Por qué? El único que nos hace nacer de nuevo, que volvemos a ser un ser espiritual, es la muerte de Jesucristo. O sea, lo que hizo Cristo en la cruz fue lo que Dios proveyó para que yo, que estaba muerto espiritualmente, volviera a nacer espiritualmente. Y Él dice que Él nos reconcilió con Dios. Desde el momento del encuentro con Cristo, mi hermana puede hablar como ella habla. He experimentado cambios extraordinarios. Algo ha sucedido en mi alma, que algo que ha hecho Dios desde arriba, ha nacido de nuevo la persona espiritualmente. ¿Ok? Vamos a seguir la semana que viene hablando acerca de esta experiencia con Nicodemo. Todavía hay mucho que aprender acerca de esta experiencia, pero yo quiero dar oportunidad hasta este momento que hemos podido hablar acerca de esto. ¿Okay? Y vamos a leer antes de finalizar un versículo de Eclesiastés 12:7. 12:7. Hermano, estoy dando la definición de cuerpo. ¿Qué Porque quiere yo que espiritual. pero usted quiere que yo le hable de la anatomía? Eso fue lo que yo le dije. No hay que hablarle de no, Pero como resumido, la anatomía del ser humano, la anatomía del cuerpo, es el cuerpo material. El cuerpo es un esqueleto, un órgano interno forrado de carne y lleno de huesos. Está bueno eso. Así que un esqueleto lleno de órganos, forrado en carne y lleno de huesos. Con órganos internos forrados en carne y lleno de huesos. Unos más amortiguados que otros. Ok. 12:7. ¿Qué dice ese versículo? Y el polvo vuelve a la tierra donde procede, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El polvo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios. O sea, lo que es la parte espiritual del hombre, esa alma, vuelve a Dios, el polvo vuelve a la tierra. Es una realidad que nosotros conocemos de la muerte. Pero hermano, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud, duda, algo que usted no comprendió acerca de la realidad de nacer de nuevo? ¿Okay? Porque con este entendimiento entonces vamos a poder entender mejor el diálogo de Jesús con Nicodemo. ¿Okay? Por lo menos ya hoy entendimos por qué Él le responde de la manera que le respondió, de que si tengo que volver de nuevo a entrar en el vientre de mi madre. No estamos hablando con un tonto. Eso es lo que, si nosotros lo vemos en el español, pareciera una respuesta tonta de un hombre que no vemos que no es cualquier hombre, fariseo, estudiado en la tradición de la ley, una persona culta y religiosa. No es para que le venga con esa respuesta a Jesús. Es el hecho que con la palabra que usa Cristo, anoten, tenía estos tres sentidos y él se asombra que la haya usado, porque uno de los sentidos es volver de nuevo por segunda vez. Y por eso que él explica, le da esta respuesta como le da. Pero ahora entendemos que no es por segunda vez, que es de arriba, ¿okay? Y es un principio. Es de arriba significa que no es algo que yo voy a provocar por mí mismo. Ese es el error de muchos cristianos. Muchos cristianos creen que este nuevo nacimiento lo tienen que provocar ellos mismos. ¿Okay? Sin un llamado de Dios. Dios no te escoge, Dios no te da de tu gracia, Dios no te da de su poder. El hombre no puede nacer de nuevo. Claramente Romano lo dice, no hay nadie que busque a Dios. No hay ninguno que tenga una iniciativa de buscar a Dios, a menos que Dios haga así, lo elija, lo escoja y tenga propósitos para con él. Y entonces nace de nuevo, de arriba, y un principio, que es a través de la revelación de Jesucristo, que es la revelación del Evangelio de Cristo la que nos hace nacer de nuevo. Cuando yo entiendo que soy pecador, estoy espiritualmente muerto, y entonces ahí tengo la solución, que es Cristo. El sacrificio de Cristo es la solución que Dios a mí me da para perdón de pecado y para vida eterna.
para nacer de nuevo. El hombre que ejerce fe y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, de arriba nace de nuevo. ¿Okay? Y experimenta un cambio muchas veces que nosotros no podemos entender por qué somos así. ¿Okay? El cristianismo no es una religión de obstinación, o sea, de obstinar a la persona, porque si no se nace de nuevo es imposible vivir la vida cristiana. Es imposible. Por eso no se asombre que surge un Cristo y tiene un montón de seguidores, claro. Si no han nacido de nuevo, a ellos les es fácil seguir todas esas cosas. Pero para seguir a Dios que es santo y la vida santa, sí se necesita un cambio de vida. Se necesita nacer de nuevo y de arriba. Si eso no ocurre, el hombre podrá simpatizar con el cristianismo, estar sentado en las mismas filas de las iglesias, pero si no nace de nuevo, mi hermano, dice ahí, después lo vamos a ver la semana que viene, no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna incógnita? ¿Algo que usted quiere compartir antes de continuar? Algo que no entendió, que necesita que lo explique. Recuerdo el objetivo de la clase, que usted pueda explicarle a una persona que está muerta espiritualmente qué es nacer de nuevo. Yo quería preguntar, pero yo quería añadir a esto que nosotros los cristianos, sin vanagloria, porque no estoy hablando con vanagloria, yo, como modestia lo estoy diciendo, y el Señor lo sabe, y nos vamos a encontrar en el camino muchas cosas desagradables. Y nos vamos a encontrar una cantidad de gente enorme que nos pongan traspiés, que nos pongan obstáculos, que nos hagan sentir mal, porque eso me ha pasado. Te hagan sentir mal, con una palabra que te digan, te hieren y te hacen sentir mal. Y a veces yo me he sentido, digo, ay Dios mío, yo he tenido veces que sentirme y de verdad llorar rodillas y decir al Señor que me dé sabiduría y que me dé paciencia sobre todas las cosas, para yo contrarrestar eso y para yo poder, tú sabes, soportar esa, porque a veces son cosas que le pasan a uno y ustedes como cristianos lo saben que es así. Y es lo que yo experimento, es que el enemigo realmente quiere eso, la gente que te ve así, que tienes paz, que tienes gozo y que tienes la fe grande en el Señor y que quieres caminar así de la mano del Señor, te quiere hacer esas cosas para que tú mermes tu amor al Señor y tu fe. Pero yo siempre digo, Dios mío, a mí no hay que me quite el gozo y la paz que tú me has dado. Y le digo al Señor, lo reprendo en el nombre del Señor, sea quien sea, a mí me interesa, y le digo al Señor, me des fuerzas para yo poder soportar eso y para que no me haga caer, porque yo no voy a caer. Claro. Entonces, hermano, una de las cosas importantes, gracias por su palabra, hermano, una de las cosas importantes es, mire lo que sigue leyendo este versículo, sin un nuevo nacimiento, dice, no se puede ni ver el reino de Dios, ni verlo. O sea, es muy importante, número uno, cerciorarnos de que cada uno de nosotros ha nacido de nuevo. ¿Cómo? Usted se preguntará. Si usted se pregunta cómo, puede ser que esté en la misma situación de Nicodemo. Entonces necesita saber que no es tan complicado, no es una cosa así que yo no puedo entender. Si usted quiere nacer de nuevo, lo que usted tiene que hacer es reconocer que es pecador y que por tanto ese pecado lo tiene separado de Dios. Usted tiene que reconocer que el único remedio para su pecado es el sacrificio de Cristo, que no hay otro. Y entonces al aceptar ese sacrificio en su lugar, pedir perdón y como dice, aceptar ese perdón, la persona nace de nuevo. Ese es el paso de nacer de nuevo, ese es el evangelio. ¿Okay? Y eso es algo que nosotros recibimos por la gracia de Dios. ¿Okay? Eso es bien importante que lo tengamos en nuestra mente. Ninguno de nosotros puede hablar por otra persona y decir, no, porque mira, este hermano no ha nacido de nuevo. Nunca abra sus labios para por su boca anunciarle a ninguna persona si es salva o es condenada. Dios a usted no le ha dado ese privilegio. Que usted no tiene por qué estar diciendo no, porque este es un condenado. Este es salvo, pero aquel no. Eso no le pertenece a ningún hombre. Las almas son de Dios. Él las hizo. Y solamente Él es el único que puede pronunciar un prejuicio del alma libre.
Porque no importa la condición que se encuentre un ser humano hoy, yo siempre digo, Dios puede hacer con él mañana lo que él hizo conmigo cuando yo estaba en la misma condición. Muchas veces nosotros hablamos de las personas, y dice Corintio, que él levanta lo vil del mundo para avergonzar a los que se creen sabios. ¿Okay? Los hace nueva criatura. Y si yo fui uno de esos que por mis labios le hice un prejuicio a esa persona, voy a tener que agachar mi cabeza y aceptar mi gran equivocación. Ninguno de nosotros puede hablar por el destino eterno del alma de la otra persona. Ninguno. Lo que usted puede hacer es seccionarse del suyo. Seccionarse del suyo. Usted sabe si usted está bien con Dios. Usted sabe si usted tiene vida eterna y seguridad de vida eterna. Eso cada cual lo sabe. Si verdaderamente ha nacido de nuevo con ese Dios. Si no ha nacido de nuevo, bueno, haga de eso la prioridad en su vida porque es lo más importante. A Nicodemo no le valió ni riqueza, ni posición de gobierno, ni religión. Que no le valió nada. Él seguía con un vacío en su alma. ¿Okay? Por eso fue que vino a Cristo. Tenemos 3 minutos más para alguien que quiera decir algo. Ya para cerrar la clase. No hay preguntas. Si no hay preguntas, entiendo de que comprendieron todo en la clase. ¿Usted cree que le puede explicar a una persona qué es nacer de nuevo? Que lo pueda poner en práctica con alguien, un ser querido, vecino. ¿Sí? Me alegro entonces. La semana que viene vamos a seguir viendo el concepto del nuevo nacimiento. Vamos a hablar de lo que es el reino de los cielos. Porque si Cristo dice, si no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, tenemos que saber qué es el reino de los cielos. Porque a lo mejor no queremos ir. Hay que conocer qué es el reino de los cielos. Llevamos al Señor en oración, nos ponemos en pie, le damos la bienvenida a Joel que está con nosotros por primera vez. Oremos. Bendito Señor, te damos a ti, Espíritu Santo, la honra, la gloria debido a tu nombre, porque tú cada domingo eres fiel en guiarnos al estudiar tu palabra. Hoy hemos hablado, Señor, de lo importante que es el nuevo nacimiento. Y, Señor, que lo hayamos entendido verdaderamente y que comprendamos nuestra necesidad de ti. Si ya estamos en ti, ayúdanos a apreciar esa gracia y esa misericordia que recibimos cuando, estando muertos en delitos y pecados, tú, Señor, extendiste tu mano y nos salvaste y nos hiciste nacer de nuevo. Tú nos haces nuevas criaturas. Tú eres quien transforma nuestras vidas. Y ahora prepáranos para el culto, Señor, que queremos rendirte de adoración. En Jesucristo. Amén.